nos acompaña María Cecilia Villegas. Ella es abogada y además es experta en políticas públicas. La hemos invitado porque María Cecilia ha publicado este libro, lo voy a poner en la cámara de acá, La verdad de una mentira, sobre el caso de las esterilizaciones forzadas, se llama, sobre el caso de las 300.000 esterilizaciones forzadas. Buenas noches, María Cecilia, es un gusto tenerte aquí. Hola Carla, encantada de estar contigo. María Cecilia, estuve leyendo el libro, que es sumamente interesante y además tiene muchísima evidencia científica. Lo estuve revisando además en la casa con un médico, ¿no? Viendo el tema, los números y tal. ¿Cuál es la historia de este programa de planificación familiar? ¿Cómo empieza y hacia dónde iba? Te cuento, en 1994 ocurre la conferencia del Cairo organizada por Naciones Unidas y es una conferencia muy importante porque es cuando se pone sobre la mesa la importancia del acceso a métodos anticonceptivos para las mujeres y sobre todo los programas de planificación familiar y salud sexual para mujeres de escasos recursos. ¿Esto por qué? Porque existe una brecha muy grande entre las mujeres de los segmentos A y B, que tienen acceso libre, ¿no es cierto?, a todos los servicios de salud, versus las mujeres de los segmentos D y E, que no tenían acceso a servicios de salud. Y tampoco información, ¿cierto? Y tampoco información. Como resultado de esto, la tasa de mortalidad materna era altísima, igual que la mortalidad infantil, y las madres tenían muchísimos hijos, muchos más de los que ellas realmente querían tener. En el año 95 hay una segunda conferencia, que es la de Beijing sobre la mujer. Entonces se sigue tocando el tema y en esta conferencia participa no solo Fujimori como el único presidente hombre que va a la conferencia, sino además que va acompañado por las ONGs feministas. Eso me interesa un montón porque es una sorpresa en el libro saber que este programa de planificación familiar fue al comienzo muy apoyado por las ONGs como Manuela Ramos, Flora Tristán y otras, ¿cierto? Por supuesto. Porque era un programa que iba a ser para beneficiar a las mujeres y darles una mejor calidad de vida. Así es. La idea del programa era permitir que las mujeres pudieran libremente decidir sobre sus cuerpos. Acuérdate que el Perú es un país extremadamente machista, donde los hombres tienen sexo a demanda. Las mujeres, sobre todo las de los segmentos más pobres, no pueden negarse a tener sexo con los maridos. Y a los maridos no les gustaba que ellas utilizaran métodos anticonceptivos porque consideraban que era una forma de permitir sacarles la vuelta. Exacto, y además más o menos como que, y eso es cultural y no lo vamos a negar, hay hombres que en determinados sectores rurales que piensan que a más hijos le haces a tu esposa, eres mucho más macho y estás mejor visto. Entonces me imagino que los métodos anticonceptivos para personas que piensan así no son precisamente pues alegres. Así es, y eso ocurre incluso hoy día, ¿no? Incluso en el 2021, sobre todo en los asentamientos de las periferias de las ciudades, a los hombres no les gustan que las mujeres accedan a métodos anticonceptivos y muchas de ellas lo hacen a espaldas del marido, ¿no? Se ponen la T de cobre o se ponen las inyecciones y ellos no tienen la menor idea. Entonces simplemente no salen embarazadas porque no salen embarazadas, pero ellos no se enteran que están utilizando un método anticonceptivo. Este programa de salud reproductiva y planificación familiar, ¿qué tipo de métodos repartía? ¿Qué tipo de información daba? ¿Métodos contraceptivos? ¿Pastillas? Daba todos los métodos anticonceptivos que existían en el mercado en ese momento. Tenemos que recordar que este programa se crea en el año 95, ¿no? Entonces, la idea del programa tenía un componente muy importante de educación, donde participaban las ONGs, y además otorgaba de manera gratuita. Y esto es sumamente importante porque el precio de los métodos anticonceptivos, de las pastillas, de las inyecciones, etcétera, funciona como una barrera para que las mujeres accedan a los métodos anticonceptivos. Eso, y aparte, lo estoy leyendo en el libro, no es que se me ocurre, sino que además las personas de zonas rurales o pobres no tienen acceso a servicios de salud. Y entonces este programa lo que hizo también fue quitarle la previa del médico, ¿no? Podías ir a comprar pastillas y condones a la farmacia sin receta, y eso también es bueno porque le quita una barrera, ¿no? Así es, y es sumamente importante porque además hasta el año 95 las mujeres necesitaban de la autorización del marido para acceder a métodos anticonceptivos definitivos, y la ligadura de trompas no estaba permitida en el Perú. Estaba prohibida, como hoy está prohibido el aborto. Entonces hubo que pasar una ley para que se permitiera que las mujeres accedieran a una ligadura de trompas.
Entonces, en realidad, el inicio de este programa fue celebrado por todas las ONG feministas y por todo el movimiento feminista en el Perú, porque era permitir que realmente las mujeres dejaran de ser ciudadanos de segunda categoría y pudieran decidir libremente sobre su vida. ¿En qué momento se acaba esta luna de miel entre las ONG feministas y Alberto Fujimori y empieza el mito de las esterilizaciones forzadas? Mira, las primeras denuncias con respecto al programa comienzan en el año 96-97, al inicio de la implementación. Es importante mencionar que la Iglesia Católica fue una de las grandes opositoras. El cardenal Vargas Alzamora en su momento se opuso radicalmente a que se implementara el programa de salud reproductiva y planificación familiar. Las primeras denuncias las hacen públicas Rafael Rey y Lourdes Flores en ese momento, y la Defensoría inmediatamente hace suya las denuncias y comienza a investigar. Luego de las investigaciones se forma una mesa tripartita, donde estaba sentado el gobierno, estaba sentado el colegio médico y las ONGs. Y hasta ese momento las ONGs seguían defendiendo el programa porque se entendía que, y la Defensoría de hecho lo señala en algunos de sus informes, que si bien habían casos de esterilizaciones sin consentimiento, estas no eran una política de Estado, no eran promovidas por el gobierno. Claro, no era un plan macabro, sino hechos que tenían responsabilidades personales de determinados médicos. Así es, y además es súper importante reconocer, Carla, que esterilizaciones sin consentimiento han ocurrido en el Perú desde los años 80. Y aquí quiero ser enfática. Cualquier esterilización, una sola esterilización, es un delito gravísimo porque atenta contra el derecho de las mujeres. Sin consentimiento, claro. Así es, sin consentimiento. Durante los años 80, los médicos, cuando llegaba una mujer que venía a dar a luz y era una 10ª cesárea, etcétera, preguntaban ¿cuántos hijos tiene esta señora? Y la esterilizaban por querer hacerles un favor. Estos médicos no querían dañarlas, creían en su concepción que les estaban haciendo un bien. Cuando hacemos pública la investigación y sale el libro, se ha buscado acallar la investigación cuando en realidad lo que deberíamos estar buscando es entender cuál es la debilidad institucional que enfrenta el sector salud para permitir que los médicos sientan que tienen derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Porque eso no lo hacen con el cuerpo de los hombres. No, eso no lo hacen con el cuerpo de los hombres. O sea, nunca un hombre va al médico y le hacen una vasectomía porque les dio la gana. Eso no ocurre, ¿no? Los doctores creen que pueden decidir sobre el cuerpo de la mujer, pero además creo que hay algo que es sumamente importante y es el hecho de que si han ocurrido esterilizaciones previo a la implementación del programa y hay esterilizaciones forzadas, esterilizaciones sin consentimiento que han ocurrido durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, ¿por qué esas mujeres no son igual de víctimas que las mujeres que fueron esterilizadas sin consentimiento entre el 96 y el 2000? Estamos en realidad invisibilizando al resto de mujeres. Y por una persecución política, por la utilización política de un programa, estamos utilizando a las víctimas. En realidad lo que están haciendo las ONG feministas es revictimizando a las víctimas de esterilizaciones sin consentimiento. En tu programa, en tu libro, lo voy a poner de nuevo porque estoy segura que muchísima gente va a querer leerlo, reseñas los momentos en que han vuelto a aparecer las acusaciones y el mito. Y casi siempre coincide con una candidata que va a tratar de acceder al puesto de presidenta de la República a través de elecciones. Así es. De hecho, la primera vez que se habla de las 200.000, en ese momento fueron 200.000 esterilizaciones forzadas, es en el año 2002, en el gobierno de Alejandro Toledo. Es la primera vez que surge el mito, un número, ¿no es cierto? Porque antes se había hablado de esterilizaciones sin consentimiento, estaban los informes defensoriales, pero se entendían que eran casos particulares. De hecho, Julia Tamayo logra documentar 230 casos, ¿no? Pero se habla de 200.000 en el año 2002 y esto es impulsado por médicos que pertenecen a la conferencia episcopal. Entonces yo siempre hablo de que hay una alianza contra natura entre el feminismo peruano y la iglesia y el sector conservador, ¿no es cierto? Que son dos sectores opuestos, porque la izquierda lo que debería promover son los derechos, o las feministas, los derechos de las mujeres, mientras que la iglesia y los conservadores buscan limitar
esos derechos. Entonces, esta alianza contra Natura finalmente termina en una persecución política, porque acá no se busca entender qué es lo que sucedió para que existan esterilizaciones sin consentimiento durante un periodo largo, sino lo que se busca, y no se busca tampoco la responsabilidad personal de los médicos que realizaron las esterilizaciones. Hacer como una especie de autoría inmediata y hacer que, claro, como que llaman a Alberto Fujimori y le dicen, oye, ¿quieres esterilizar a una señora? Sí, claro, él le tiene todo. Y además, lo que más me interesa es este número ficticio, ¿no? Que yo no sé cuántos casos están judicializados en este momento. La demanda tiene 1.326 casos. ¿Y de dónde salen los Alberto 300.000? ¿De dónde sale este mito? En realidad, dentro del programa, el Ministerio de Salud esterilizó a 254.500 mujeres. Se habla también de 272.000 porque incluyen aquellas que fueron esterilizadas en el hospital policial y militar y también dentro de salud. Pero esos son sistemas privados distintos al Ministerio de Salud que escapaban del programa de salud sexual y planificación familiar. Te agradezco muchísimo, María Cecilia, que hayas venido. La verdad de una mentira. En ese libro se narra más o menos cómo inventar un mito y qué es la política posverdad. La política que no se sostiene en nada. Acá hay muchísima evidencia. Le agradezco mucho a María Cecilia que sea valiente, además que se haya dedicado a investigar. Te esperamos pronto. Muchas gracias, Carla.